Dios le bendiga, hermanos. Un grato placer estar de nuevo con ustedes en esta mañana. Y quisiera invitarlos, mis hermanos, que abran sus Biblias en Filipenses capítulo 4 y me acompañen acá. No digo mucho de introducción porque ya he estado acá en otras ocasiones y creo que ya somos muy conocidos, ¿no? Estamos ya familiarizados. Pero acompáñenme en su Biblia, Filipenses capítulo 4, versículo 11 al 13. Vamos a estar viendo este pasaje juntos en esta mañana. Filipenses 4, versículo 11 al 13. Yo no sé si aquí es una práctica, pero en mi iglesia tenemos la costumbre y ya se me ha quedado, así que le voy a pedir que lo hagamos, de ponernos de pie para dar lectura a la palabra del Señor. Así que vamos a ponernos de pie, se lo pido por favor, y leemos la palabra del Señor conscientes de la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Padre, gracias una vez más por esta mañana. Te pedimos que nos hable a través de tu palabra, que redarguya nuestros corazones, que nos instruya, que nos consuele, que nos hable, Señor. Transfórmanos, haz nuestros corazones sensibles a tu palabra. Ilumínanos, Padre amado. Y a mí como predicador, Señor, ayúdame a predicar tu palabra con fidelidad, con precisión, con denuedo, con pasión y con autoridad. Te pedimos todo esto, Padre, para que tú seas glorificado y tu pueblo bendecido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Quiero leerles un breve relato o anécdota que dice que en un frío día de invierno, un campesino se sentó frente a su olla de sopa aguada y suspiró: ay, si al menos llegara la primavera. Así podría comer frutas y verduras frescas y dejar de contar los granos de arroz uno por uno. La primavera llegó y efectivamente los campos se llenaron de verde. El campesino se frotó las manos y dijo: ahora sí, comida fresca todos los días. Pero al darse cuenta de que para tener tomates había que sembrar, regar, sacar hierbas malas, espantar gallinas que se querían robar las semillas, entonces murmuró: esto parece un gimnasio gratis y yo no pedí membresía. Mejor que llegue el verano. El verano llegó con el sol ardiente y el hombre se encontró cosechando bajo un calor tan fuerte que hasta los burros parecían necesitar abanico. Con la camisa empapada resopló: esto es un sauna al aire libre, pero sin toalla ni spa. Mejor que llegue el otoño. Llegó el otoño y el campesino se pasó los días cargando sacos de trigo más grandes que él, manzanas que rodaban por todo el patio y leña que parecían multiplicarse sola. Exhausto jadeaba: ya entendí. El otoño es una mudanza eterna. Prefiero el invierno porque aunque pase hambre, al menos puedo dormir un poco más. Todos aquí leemos esta historia y obviamente nos sentimos identificados de inmediato, ¿no? Porque de alguna manera nos ha ocurrido lo mismo. Cuando éramos niños queríamos ser adultos. Ahora que somos adultos queremos ser niños. Cuando éramos niños nos decían vete a acotar y nos molestábamos. Ahora que somos adultos, ¿cuánto quisiéramos que nos dijeran está de castigo, váyase a acostar? Cualquiera quisiéramos eso. Y estamos siempre cambiando lo que queremos y nunca estamos contentos con lo que tenemos. Y ese descontento es la causa de que usted vea a tantas personas continuamente comparándose unas con otras. Ven lo que otros tienen, ya sea dinero, propiedades, posesiones, talento, belleza, lo que sea, y nos ponemos tristes porque yo no tengo eso que tiene el otro. El que tiene el pelo lacio quiere tenerlo rizo, y el que tiene el pelo rizo quiere tenerlo lacio.
Pero también vemos la persona constantemente inmersa en el consumismo, comprando cosas innecesarias para impresionar a otras personas, endeudándose, comprando cosas que no necesariamente necesitan para también impresionar a otras personas. O vemos gente cambiando de rumbo constantemente. No pueden permanecer firmes en la misma iglesia o en la misma relación o en el mismo ministerio o en el mismo trabajo o en el mismo vecindario o en el mismo hobby. Usted lo ve cambiando constantemente de una cosa para otra, buscando algo que sacie su alma. O también vemos personas constantemente quejándose. Nunca están bien. ¿Cómo está usted, hermano? Ay, usted se imagina sobreviviendo. Y nunca estamos bien porque nunca tenemos lo que queremos. Conozco una persona que anhelaba poderse mudar de la casa donde vivía para una casa diferente, porque donde vivía era muy grande y había que limpiar mucho. Pero entonces cuando logró tener la casa que quería, entonces la queja cambió por otra. Esta casa es muy chiquita. Pues yo quisiera volver a la casa que tenía. Nunca estamos contentos. Siempre queremos algo más. Queremos algo que entendemos que cuando lo logremos nos va a hacer feliz. Llegamos ahí, lo compramos y entonces no pasa nada. Yo recuerdo cuando tenía mi primer vehículo, antes de eso andaba a pie y recuerdo una ocasión de esa que me tocó tomar un transporte público bien molesto y frustrado. Salía de la universidad para la casa. Me tocó tomar un transporte público, estaba lloviendo y todo lo que pasaba estaban llenos, ya cansado, dije yo me monto en la cola. Y atrás, en la guaguita, en el burro ese que tienen atrás, en la defensa, ahí me subí yo y me agarré de una cosita, y iba mojándome y haciéndome el víctima. Señor, mira a tu siervo aquí cogiendo lucha, regálale un carrito. Luego que tuve mi primer carrito, que se supone que ya iba a estar bien con eso, entonces quería otro y lo cambié. Luego no, si yo tengo uno nuevo que ya no me deje, cuando entonces obtuve ese, si fuera una jipeta. Y constantemente pasamos de una cosa a la otra y nunca es suficiente. Hermanos, el descontento es un problema con el que frecuentemente tenemos que luchar y no nos damos cuenta lo grave que es. Decía C.S. Lewis que nuestro problema no es que tenemos grandes deseos, sino más bien que nos dejamos envolver con muy pequeñas cosas. Él lo dice en palabras mucho más elegantes, pero esa es la idea. Constantemente nosotros queremos estar felices, estar contentos, pero no sabemos cómo. Y creemos que lo vamos a alcanzar si tenemos todo lo que esta vida puede ofrecer. Jim Carrey, el famoso actor, dijo en una ocasión, o se dice que dijo en una ocasión: espero que todos puedan volverse ricos y famosos y tener todo lo que soñaron para que se den cuenta que esa no es la respuesta. Todos queremos ser felices. El problema es que no sabemos cómo ser verdaderamente felices o, en otras palabras, inquebrantablemente felices. Felices de forma tal que no importa lo que pase, podamos estar verdaderamente felices siempre. Y creo que aquí este texto de hoy se vuelve muy relevante para nosotros, porque Pablo nos habla de la clave que le permitió a él poder experimentar tal felicidad. Ahora yo quiero ponerlo rápidamente en contexto. Este pasaje se encuentra en el contexto de una gratitud de Pablo, de un agradecimiento de Pablo hacia los hermanos filipenses por una ayuda que enviaron. Y Pablo está agradeciéndoles por eso, y por eso leemos que usted ve que dice en el versículo 10: me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. En verdad antes se preocupaban, pero les faltaba oportunidad. Y entonces en ese contexto de gratitud por esa ayuda, Pablo les dice: no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado, como de tener hambre, como de tener abundancia, como de sufrir necesidad.
Ahora, muchas personas cuando leen eso en ese contexto dicen, pero Pablo es un poco arrogante o orgulloso porque él está agradeciendo por una ayuda que le enviaron y agrega, tampoco es que yo lo necesite, pero esas no son las palabras de Pablo, esa no es la intención de Pablo. En el contexto de esta carta, lo que Pablo quiere hacer es aclarar que en un mundo como en el que él vivía, donde la amistad se medía por el dar y el recibir, él quiere aclararle que si bien él está muy contento por la ayuda que enviaron, lo que le alegra en sí no es el alimento o el dinero o el recurso. Lo que le alegra en sí es el gesto de amistad, de solidaridad, el haberse preocupado por él. Y es por eso que él les dice, lo que hace que yo me pueda preocupar por esto, o sea, lo que realmente yo quiero que ustedes sepan que yo lo que valoro es el cuidado de ustedes. Y la razón por la que eso es así es porque a mí el dinero o la pobreza o la abundancia me tienen sin cuidado. Yo sé estar feliz en cualquier situación. Mi felicidad no depende de lo material, por tanto, yo no estoy agradeciendo por lo material, yo estoy agradeciendo por el gesto, por la solidaridad. Yo lo que valoro de ustedes es la amistad que tenemos. Ahora, esa libertad que Pablo adquirió de poder valorar cosas más importantes que el dinero y que la propia comida o lo que nosotros llamamos vida digna, esa libertad que le permite a Pablo ver más allá es lo que se conoce como contentamiento. Y es lo que nosotros necesitamos para poder ser inquebrantablemente felices o verdaderamente felices. Así que, hermanos, hay dos cosas que necesitamos aprender de este texto. El día de hoy quisiera resumirlos en 2 puntos. Lo primero es que entendamos bien qué es el contentamiento y lo segundo es cómo podemos estar o vivir contentos. Entonces, respondiendo a la primera pregunta, ¿qué es el contentamiento? Pablo dice en el versículo 11, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y ahí ya Pablo nos está dando la definición en cierto modo, pero antes de entrar a lo que es, me gustaría aclarar rápidamente lo que no es. Porque algunas personas cuando leen sobre el contentamiento, leen este escrito de Pablo aquí o cualquier otra parte del Nuevo Testamento que hable del contentamiento, lo que hacen es malentenderlo y asociarlo con otras cosas, como son, por ejemplo, el masoquismo. Algunas personas piensan que a lo que Pablo se refiere aquí es a una persona que disfruta que le pasen desgracias y cosas negativas. Una persona que ve lo malo como algo bueno. Y eso obviamente no tiene nada que ver con el contentamiento. El contentamiento reconoce que lo malo es malo, que la enfermedad no es buena aunque Dios pueda usarla, que el sufrimiento no es bueno aunque Dios pueda usarlo. Todo esto es consecuencia de vivir en un mundo caído. El contentamiento supera esa situación, pero no la ve como buena. ¿Okay? Pablo nunca nos invita a ver el mal como bueno, sino a ver lo que Dios puede hacer a través del mal. Por otro lado, otros dicen, no, mira, el contentamiento no es masoquismo, es más bien conformismo o resignación. Y tampoco es eso. El conformismo es aquel que entiende ya yo no tengo que desear nada diferente. O sea, donde yo estoy y lo que yo tengo es todo lo que yo debo querer y desear. Pero eso tampoco va con el contentamiento. Porque el cristiano reconoce también que quizá no está donde debería estar y que puede estar en una situación mejor y puede orar por esa situación. De hecho, Dios nos permite orar porque provea nuestras necesidades y orar para cambio de nuestras situaciones actuales. Que si alguien está enfermo, que llame a los ancianos y oren por él. O sea que el contentamiento no es que yo digo, estoy enfermo, eso está bien, yo no tengo que desear estar sano. No, yo puedo desear estar sano y pedirle a Dios que me sane, pero aún así estar contento. O sea que el contentamiento tampoco es conformismo, no es resignación, no es masoquismo, ni tampoco es escapismo. Algunos entienden que estar contento, a lo que Pablo se refiere, es aquel que ve lo malo y dice, eso no es malo. Esto, y como que esto no me está pasando. Por ejemplo, mire hermano, usted ha sido diagnosticado con tal enfermedad. No, yo no tengo eso. Lo declaro en Cristo, yo estoy sano. Yo tengo tal situación.
y por lo tanto yo siempre voy a estar contento, porque no importa lo que está pasando, o yo soy rico en Cristo, o yo estoy sano, o yo esto. Pero eso no es tampoco contentamiento. Cristo, cuando iba camino a la cruz, Él no agarró y dijo, yo no voy a la cruz, yo voy a la gloria. No, porque Él en un momento incluso oró al Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Allí está el contentamiento, no en la negación. Reconoce lo que está mal como mal y procede a estar contento en Dios. Tampoco es positivismo, porque luego están aquellos que te hablan de que no mire el vaso medio vacío, sino medio lleno, y que así que tú vas a estar contento siempre, positivizando tus desgracias. Te chocaron, seguramente Dios me libró de un accidente. Te pasa algo malo, quién sabe lo que Dios me está librando. O te botaron del trabajo, sé que el Señor te tiene un mejor empleo. No necesariamente. O sea, no somos los protagonistas de la historia. Quizás yo choqué y Dios no me está librando a mí, a otra gente para allá. Entonces el accidente mío sirve para frenar a ese otro. Yo soy un instrumento más en el camino. O sea, hermanos, contentamiento no es positivizar todo. Como escuché recientemente, hay un comediante que me gusta mucho, que él tiene una discapacidad y él hace chiste con eso, ¿no? Entonces, van muchos discapacitados a su show y había uno que él le hace la pregunta, le dice, ¿cuál es tu problema? Y él dice el nombre del problema, y dice, bueno, básicamente solamente me funciona un ojo y solamente veo de un ojo. ¿Y qué fue? ¿Cómo pasó? Y él dijo, bueno, un día estaba montando, tuve un accidente y me di un golpe y eso me generó la pérdida de la vista de un lado. Y se le sabe qué es lo más gracioso, que yo siempre utilizo casco. El único día que no me lo puse fue el día que me pasó. Y le dice el comediante, bueno, mira el lado positivo, tu casco quedó intacto. Contentamiento no es eso, ¿ok? Esto es algo positivo que podemos hacer bien, pero eso no es contentamiento. El contentamiento no es tomar la desgracia y ver cómo hacer algo positivo de ello. No, la vida te dio limones a una limonada. No, eso no es contentamiento. No es que esté mal hacer eso, pero eso no es contentamiento. Y otros definen contentamiento como si San Pablo estuviera hablando del estoicismo, una versión estoica de la vida. Aquí estamos hablando de una propuesta que hizo un filósofo llamado Séneca, donde él dijo lo siguiente, simplemente lo cito rápidamente. El hombre sabio se basta consigo mismo para tener una existencia feliz. Donde quiera que vaya me encontraré a gusto, porque donde estoy a gusto, no por el lugar, sino por mis juicios. Y esto llevaré conmigo y en posesión de ello estoy contento, esté donde esté y vaya donde vaya. Cualquiera que lo escucha dice, pero mira, eso es contentamiento porque suena muy cerca. Pero ¿cuál es el problema con esta posición? La versión estoica hace dos cosas que el contentamiento no hace. Lo primero que hace es anula el placer o el deleite, el gozo en las cosas externas, es decir, en las cosas de la vida, como si eso es malo. Yo tengo que, en la versión estoica, yo tengo que desconectarme de eso y básicamente prestar cero interés a lo que esto es y aprender a encontrar el gozo en mi persona, en mi juicio, en mí mismo. El contentamiento no hace eso. El contentamiento sabe que Dios nos ha dado muchas cosas en la vida que son buenas para que las disfrutemos. El amor de la familia, el amor de los hijos, un trabajo, la productividad cuando trabajamos. Todas esas cosas Dios nos las ha regalado y son buenas y Dios quiere que las disfrutemos. Lo que pasa es que ya no son el fin en sí mismo, pero son cosas buenas que Dios quiere que disfrutemos. Por otro lado, el estoicismo autoexalta al hombre porque llama a la autosuficiencia. Yo tengo que bastarme conmigo mismo, como dijo Séneca. Y la Biblia no nos llama a autoexaltarnos, nada de eso. Si nosotros nos miramos a nosotros mismos desde la perspectiva bíblica, lo único que encontramos son razones para deprimirnos. Estamos mal, llenos de pecados, llenos de problemas. Dios no espera que nosotros encontremos deleites en nosotros mismos. Así que, hermanos, en palabras sencillas, en resumen, el contentamiento no es masoquismo, no es conformismo, resignación, no es escapismo, positivismo o estoicismo.
no es nada de eso. Todas esas creencias difieren de lo que la Biblia enseña que es el contentamiento. Así que, ¿qué es el contentamiento? Permítame darle una breve descripción o definición y luego entonces te la demuestro con las Escrituras. Le voy a dar dos, usted elige la que le sea más fácil recordar. Contentamiento es un gozo incircunstancial porque Cristo en nosotros es suficiente y nos fortalece. O contentamiento es estar satisfecho en cualquier situación porque Cristo en nosotros es suficiente y nos fortalece. Ahora permítame explicar eso. En primer lugar, yo digo que el contentamiento es un gozo incircunstancial o estar satisfecho en cualquier situación. Es lo mismo. Cuando hablo de un gozo incircunstancial, quizá esa palabra no existe en el diccionario, pero usted la entiende, ¿no? Incircunstancial, estamos hablando que no depende de la circunstancia. Es un gozo que está desconectado de la circunstancia por la que yo esté pasando o viviendo. Pablo dice en el versículo 11, no hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Fíjense cómo es un gozo, es un contentamiento que se puede experimentar, no importa la situación por la que estemos pasando. Y luego dice, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Nos habla de dos gamas totalmente opuestas de la vida, desde la pobreza a la abundancia. Ahora, la palabra que Pablo utiliza aquí como pobreza, más que hablar del bolsillo, se refiere al estado de dignidad de esa persona. La palabra pobreza se puede traducir también como humillación. Entonces Pablo está pensando no solo en una situación que afecte el bolsillo, sino en algo que afecta mi dignidad. Es un estado de humillación, de desprecio, algo que Pablo conoció muy bien, porque Pablo nos dice en 1 Corintios, me pueden acompañar ahí, capítulo 4, versículo 11 al 13. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 11 al 13, Pablo dice, hasta el momento presente pasamos hambre y sed, andamos mal vestidos, somos maltratados y no tenemos dónde vivir. Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos ultrajan, bendecimos. Cuando somos perseguidos, los soportamos. Cuando hablan mal de nosotros, tratamos de reconciliar. Y fíjense estas palabras. Hemos llegado a ser hasta ahora la basura del mundo, el desecho de todos. Esto es a lo que Pablo está refiriéndose cuando habla aquí de pobreza. Es ese estado de humillación donde no solo hay pocos recursos, es que estoy en una situación deplorable, donde otros nos maltratan, otros nos ultrajan, nos insultan, nos desechan. Y por otro lado, la palabra que Pablo utiliza como prosperidad, de igual modo, no solo se refiere al bolsillo, habla de una situación de abundancia, de exceso, de muchos privilegios y honra. Entonces Pablo se refiere a la gama completa de experiencias humanas, desde las situaciones más humillantes de la vida hasta las situaciones de mayor privilegio, honor y abundancia. Y Pablo está diciendo, yo puedo estar contento en cualquiera de esas dos esferas. Yo sé estar en el peor estado que se puede vivir, como sé estar en el mejor estado, frente a los hombres, ¿no?, que se puede vivir. Esto es a lo que me refiero por gozo incircunstancial. Un gozo en todo momento, estar satisfecho en cualquier situación. El contentamiento puede ser feliz en cualquier situación. Pero hay una segunda característica que Pablo nos deja ver cuando habla del contentamiento, y es que viene desde adentro hacia afuera y no desde afuera hacia adentro. Fíjense algo interesante. Pablo utiliza una palabra cuando dice en el versículo 11 que aprendió a contentarse. Esa palabra contentarse en el griego se refiere a una palabrita muy interesante que se parece mucho a lo que el estoicismo provee, porque esa palabrita puede ser traducida como autosuficiente. Y es extraño que Pablo utilice esa palabra porque en la cosmovisión de Pablo y en la cosmovisión bíblica,
en lo que pensaban los cristianos del Nuevo Testamento, los apóstoles y todos ellos, incluyendo a Pablo, nosotros no podemos ser autosuficientes. Eso es un oxímoron. Nosotros fuimos creados y por ende somos dependientes. No somos autosuficientes. Solo Dios puede serlo. Y obviamente Pablo no está promoviendo el estoicismo. Esto es una cosmovisión antibíblica. Pero utiliza una palabra que se presta para eso, que puede ser traducida como autosuficiente. ¿Por qué Pablo hace eso? Bueno, yo cuando estudiaba eso y comencé a ver las opiniones de los diferentes eruditos, pues hay una conclusión a la que se llega, de que Pablo utiliza esta palabra adrede para resaltar un factor del contentamiento, que es el hecho de que así como los estoicistas entendían, o los estoicos más bien, entendían que ellos tenían que desconectarse de todo y ser libres de toda cosa externa para experimentar gozo en sí mismo, Pablo toma la palabra prestada para decir nosotros tenemos que ser libres de toda cosa externa para experimentar gozo, pero no en nosotros mismos, porque Pablo nos dice en el versículo 13 cuál es la fuente de su gozo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, aquí podemos ver cómo este contentamiento es un gozo incircunstancial que se puede experimentar en cualquier situación y que proviene desde adentro, no desde afuera, porque es libre, como nos encanta decir por ahí, de toda potencia extranjera, ¿no? Es libre de cualquier cosa por fuera, de cualquier cosa que se me pueda ofrecer, es libre de todo eso. Y alguien puede decir, pero Pablo dice que es de Cristo en el versículo 13, así que no es libre de afuera, porque no proviene de adentro, proviene de Cristo. Pero, otra vez, en la cosmovisión del Nuevo Testamento, en la forma de pensar de los cristianos del Nuevo Testamento, Cristo no está afuera en sí, está en nosotros. Porque Cristo le dijo a sus discípulos en Juan 14, versículos 16 y 17, entonces yo rogaré al Padre y Él dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Con ustedes nos hace pensar que está a nuestro lado, ¿no? Luego dice versículo 17, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora en ustedes. Ya no está hablando de algo que está a nuestro lado, sino que está con nosotros porque mora en nosotros. Mora en ustedes y estará en ustedes. Cristo se fue, pero dejó un consolador que está en nosotros, que es el Espíritu Santo. Y también en el Nuevo Testamento a veces se le llama al Espíritu Santo también el Espíritu de Cristo. Entonces Cristo está en nosotros. Así que cuando el cristiano experimenta contentamiento, es un contentamiento que proviene de adentro, de su fe en Cristo, que lo fortalece desde adentro hacia afuera, no de que algo que ocurre a mi alrededor o de cosas que ocurren a mi alrededor, sino de adentro, de mi fe anclada en Cristo. Por tanto, hermano, la definición que propongo es gozo incircunstancial porque Cristo en nosotros es suficiente y nos fortalece. O estar satisfecho en cualquier situación porque Cristo en nosotros es suficiente y nos fortalece. Ahora, ya entendemos lo que es el contentamiento. Es un gozo inquebrantable que no tiene que ver con lo que me está pasando, sino más bien con Cristo en mí, que lo produce, que desde adentro fluye. Pero ¿cómo? ¿Cómo podemos experimentar esto? Porque todo lo que hemos dicho del contentamiento no es novedoso. Lo sabíamos ya. Hemos escuchado esta palabra muchas veces y en cierto modo es como que sí, eso es contentamiento, yo ya lo sabía. Ahora, ¿cómo yo lo experimento? ¿O cómo yo puedo mantenerme en ese estado de contentamiento? Y aquí quiero entonces pasar a nuestra segunda pregunta. ¿Cómo lo obtenemos? Pablo nos dice algo muy importante en el versículo 11. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido. Esto es algo muy diferente a lo que solemos nosotros regularmente hacer.
Pablo habla de que ha aprendido algo. Decía San Jerónimo, los judíos llevan a Cristo en sus Biblias, pero no en sus corazones. ¿Cuántos de nosotros quizá conocemos mucho de Cristo, escuchamos mucho de Cristo, pero lo conocemos en nuestras Biblias o en nuestra cabeza, pero no en nuestros corazones? Pablo aprendió, lo cual no solo está hablando de algo que escuchó, a lo que asintió, sino algo que hizo suyo, algo que internalizó. Él aprendió esto. Obviamente eso requiere experiencia por la que tenemos que pasar, pero también requiere nosotros aferrarnos a una verdad que tiene que hacerse nuestra. ¿Y cuál es esa verdad? Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, hermanos, ¿qué significa esto? Porque sabemos ya que mucha gente ha malinterpretado este texto, ¿no? Y mucha gente lo utiliza para hablar de que Él nos va a ayudar a tener éxito o a lograr eso que queremos, ¿no? Si alguien quiere rebajar, dice, no, yo quiero rebajar y voy a rebajar porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso significa que va a rebajar porque Él lo va a ayudar. O si quiere emprender un negocio, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, significa que Él lo va a ayudar a tener éxito. Y si está enfermo, significa que Él lo va a ayudar a sanarse. Pero, como Pablo lo utiliza aquí, nos damos cuenta que no es eso. Sino que Pablo habla de que me fortalece para una situación o para la otra. Pablo dice que puede vivir en una circunstancia o en la otra porque Cristo lo fortalece. O sea que más bien debería ser de la siguiente manera. Voy a emprender un negocio. Puede que yo tenga éxito, puede que yo fracase, pero Cristo me fortalecerá para emprender la situación que sea, para enfrentar la situación que sea. O alguien que esté enfermo, Cristo me fortalece, puede que me sane, puede que empeore, o puede que incluso muera, pero lo que sea que yo esté pasando, Él me va a fortalecer para sobrellevar esa situación. Entonces, eso es lo que básicamente Pablo está diciendo aquí. Cristo es quien nos fortalece. Pero ¿cómo puede ocurrir eso? ¿Cómo es que Cristo nos fortalece? Hermanos, Pablo en el capítulo 3, versículo 7 y versículo 8, nos dice algo sobre Cristo que es vital y yo entiendo que está detrás de esta fortaleza que Cristo les da. Porque Pablo dice en el capítulo 3, versículos 7 y 8, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Y esta es la forma, entiendo yo, en la que Cristo nos fortalece para sobrellevar cualquier situación. ¿Cómo? Pablo primero tuvo que vivir una experiencia en la que Cristo se volvió para él el ser y lo más valioso que se pueda desear. Pablo había alcanzado todo lo que un judío quería tener, pero cuando llega Cristo, incluso Pablo se refiere en primer lugar en el versículo 7 a que no podía utilizar esas cosas como méritos, ¿verdad? Porque todo eso es basura en comparación con Cristo. Pero también en el versículo 8 dice, y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas, lo cual nos habla de que Pablo llegó a un punto en que conocer a Cristo, lo cual él le llama el valor incomparable de conocerlo, conocer a Cristo era tan valioso que no importa lo que el mundo pudiera ofrecer, Cristo es más que eso. Por eso Pablo puede perderlo todo y estimarlo como basura, porque Cristo se vuelve más valioso que todas estas cosas. O sea, el núcleo del contentamiento de Pablo era la suficiencia de Cristo. El hecho de conocer la grandeza de Cristo y estimarlo por encima de todo. Para nosotros esto significa que si queremos ser verdaderamente felices, Cristo tiene que volverse más valioso
que la casa que queremos, que el carro que quisiéramos, que el trabajo que quisiéramos, que el salario que quisiéramos, que la posición que quisiéramos, que el sueño que deseamos, que el ministerio, que la familia, que nuestra propia salud, que nuestra propia vida. Cristo tiene que ser lo más valioso para nosotros. Pablo por eso podía decir, vivir es Cristo y morir es ganancia. Es encontrar a Cristo tan valioso lo que hace que entonces todo lo demás quede eclipsado por esto. Entonces ahora Pablo ve lo que es comer, lo que no, todo eso para Pablo es poca cosa. Para que lo entendamos mejor. En una ocasión un misionero llega a su casa y su esposa triste lo espera y le dice, hoy de comida lo único que hay es pan, vacío y un vaso de agua. Y este misionero responde, pan y agua además de Cristo, gloria a Dios. Esto es lo que tiene que pasar con nosotros. Es que Cristo se vuelve tan valioso que luego lo demás es extra. Entonces ahora, si como o no como, eso es extra. Y si como un pan de agua con un vaso de agua, gloria a Dios, porque eso es además de Cristo. ¿Entienden, hermanos? Esto es algo que nosotros tenemos que luchar por alcanzar. Hermanos, al final, cuando estamos descontentos, no tenemos contentamiento, estamos menospreciando el valor de Cristo, la suficiencia de Cristo. Estamos diciendo, Señor, yo te amo, tú eres bueno, esto es excelente, pero para yo ser feliz, además de ti, yo necesito ese trabajo. O además de ti, yo necesito ese otro vehículo. O además de ti, yo necesito tener tanto en la cuenta bancaria. O además de ti, mi negocio tiene que marchar de esta manera. O además de ti, yo necesito esta relación. Eso es lo que le estamos diciendo al Señor. Tú eres muy bueno, pero no suficiente. Además de ti, necesito otras cosas. Decía un puritano, Thomas Boston, que el contentamiento o la falta de contentamiento está inflamada por el infierno. Quiero leerlo con sus propias palabras. Él dijo, la naturaleza del descontento es una mezcla de los ingredientes más negros. Es la escoria del corazón corrupto que hierve y se mezcla hasta alcanzar su composición infernal. Palabras fuertes para hablar de esa falta de contentamiento. Porque es algo serio, hermanos. A mí me tocó aprender esto. Cuando lo escuché y leí esa frase de este puritano, yo tuve que hablar con mi esposa. Le dije, oye, eso me dio duro porque cuántas veces yo no he estado descontento y he estado tratando el descontento como que cualquier cosa, como un pecado más. Pero es un pecado horrible. Estoy despreciando a Cristo. Es la escoria, como dice Thomas Boston, es la escoria del corazón corrupto. Cuando no estamos contentos con Cristo, no solo estamos menospreciando a Cristo, sino también nos estamos rebelando contra la voluntad de Dios. Otra vez cito a el puritano Thomas Boston. Él dijo, el descontento intenta sacarle de las manos las riendas del mando a Dios. El descontento libra batalla con el gobernador del mundo y contiene con él como si el barro pudiera contender con el alfarero y decir, ¿por qué me has hecho así? Entonces, cuando estamos descontentos, cuando no tenemos contentamiento, nosotros le estamos diciendo a Dios, tú gobierna el mundo de una forma que a mí no me parece que es la mejor manera. Yo entiendo que las cosas deberían de ser de esta forma. Esto no salió como debería salir. Tú no estás gobernando como debe de ser. No se lo decimos, pero es lo que está ocurriendo en nuestro corazón. Y esto es lo peor, porque a veces nosotros no nos damos cuenta de la gravedad de nuestros pecados, porque el corazón es engañoso y hace que nuestros pecados parezcan cualquier cosa, pero lo que estamos haciendo es una gran infamia. Cuando estamos descontentos, nos ponemos tristes, pero ¿con qué nos estamos poniendo tristes? No, porque no tuve esto, no se dio esto o aquello. Pero al fin y al cabo, Dios en su providencia
está orquestando todo, y yo le estoy diciendo a la providencia divina, tu decisión no me alegra. O si nos enojamos, si nos airamos, ¿contra quién nos estamos airando y enojando? Es con Dios. Tu forma de gobernar el mundo no me parece la correcta. El descontento surge del orgullo de creer que nosotros merecemos algo y que merecemos más. Si nosotros recordásemos, hermanos, que lo único que nosotros merecemos es el infierno y la ira eterna por siempre, estaríamos agradecidos de cualquier cosa que sea menos que eso. Eso es como cuando alguien le dice, mira, ese pie está en una situación horrible, vamos a tener que amputarlo. Wow, bueno, le duele mucho a esta persona esta situación, pero ¿qué tal si le ofrecen un dolor menos y le dicen, te hacemos una cirugía? Y con eso resolvemos el problema. Que la persona va a elegir el dolor más chiquito, ¿no? Y se va a alegrar por ese pequeño dolor. Otra ilustración. Imagínese usted que yo le dijese a cualquiera de ustedes, si usted al salir a la calle, alguien a quien usted no se lo pida ni nada, alguien por cosa de la vida, le da un batazo, o le da una trompada, o le da un golpe, yo le voy a regalar $1,000,000. No lo tengo, pero la ilustración. Y usted sale ahí afuera, y a usted le dan un bate, o le dan una trompada, usted le da un abrazo a esa persona. Con todo y dolor, muchas gracias, porque contigo ahora me gané $1,000,000. Hermanos, nosotros, si viviéramos conscientes de lo que significa que Dios es soberano, que todo ocurre de manera providencial, así es que vamos a poder experimentar contentamiento, porque cuando viene la desgracia, nos acordamos, yo merezco algo peor, el Señor me dio menos, y esto que me dio es para mi bien. Ahora, hermanos, de manera práctica, ¿qué podemos hacer para cultivar esto? Porque ya sabemos que lo más importante para nosotros poder estar verdaderamente felices, la clave es que Cristo nosotros lo reconozcamos como lo que es, autosuficiente, todo suficiente, es el tesoro más valioso que jamás pudiéramos recibir, y nosotros absolutamente merecemos nada, y con Él lo tenemos todo. Y esa es la clave para nosotros estar verdaderamente felices. Pero en la práctica, ¿qué podemos hacer en el día a día? Simplemente de manera rápida, ya para finalizar, quiero darles algunas recomendaciones prácticas de cosas que podemos hacer. Obviamente, quizás no sean todas las indicaciones que hay que hacer, son las que yo estoy trabajando en mí para cultivar el contentamiento y luchar. Le decía el pastor Luis ahorita, esto yo lo he trabajado más conmigo y a mí me ha tomado una lucha mantener esta práctica, porque la falta de contentamiento es algo que nos asedia constantemente y tengo que estar vigilante cultivando estas cosas. Pero las comparto con ustedes como aquel que, aunque está sucio, se está bañando y le dice a los demás que estén sucios y cómo bañarse. Entonces, no estoy limpio del todo, pero estoy en el proceso y comparto con ustedes estas recomendaciones. En primer lugar, mis hermanos, procuremos siempre recordar que no merecemos nada bueno. Hermanos, el orgullo es una de las causas principales de nuestro descontento, porque creemos que merecemos más. Recordemos eso, no merecemos nada bueno. En segundo lugar, fortalezca su fe en Cristo como el tesoro supremo. Cultive esto. Si Cristo ya no le luce tan grandioso, si usted está luchando mucho con el descontento, esto es una señal de que Cristo para usted no está siendo suficiente. Y si eso está pasando es porque usted no ha dejado de conocerle y de verle como lo vio el día que usted se convirtió. Entonces, cultívelo, busque crecer cada vez más en el conocimiento de Cristo. Léase libros sobre Cristo. Hay buenos libros de los puritanos que son muy fáciles de leer,
como por ejemplo La Gloria de Cristo de John Owen. Es un libro sencillo que les puedo recomendar, pero hay muchísimos más. Léase también de Jonathan Edwards, el sermón de él que está publicado en español, El Cordero y León, también tremendo sermón, y están como en forma de libro y folleto gratis en internet. Busque libros como eso, cultive su fe en Cristo como el tesoro supremo. No busque o no deje que su corazón se enfríe y vuelva a Cristo un bien, pero no el mejor. No, nosotros necesitamos ver a Cristo como el mejor y el mayor tesoro que jamás podamos tener. Tercer consejo, recomendación: cambie sus preocupaciones por las preocupaciones por el reino. Decía Jeremiah Burroughs, otro puritano, que la manera para ser felices no es dejando de preocuparse, sino preocupándose por algo diferente. Una realidad. ¿Por qué tenemos que preocuparnos? Por el reino de Cristo. Cristo nos dijo en Mateo 6, 31 al 34, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, que son cosas básicas. No se preocupen ni siquiera por eso, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Pero busquen primero su reino y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará a sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. Y en Hebreos 13:5, el autor de Hebreos nos dice: sea el carácter de ustedes sin avaricias, contentos con lo que tienen. ¿Por qué? Y responde él: porque él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Es impresionante. Lo que yo tengo que hacer para no estar lleno de avaricia o descontento es recordar que el Señor ya se preocupa por mí. Él no me dejará ni me desamparará. Se dice que un filósofo pagano que no era cristiano en una ocasión dijo: puesto que Dios se preocupa tanto por ustedes, hablando nosotros los cristianos, ¿por qué ustedes se preocupan por cosa alguna? Y que lo tenga que decir un pagano duele más. Si Dios ya se preocupa por nosotros, ¿por qué nos preocupamos nosotros por nosotros? Vamos a cambiar nuestra preocupación por nosotros en preocuparnos por el reino de Dios y su justicia. Cuarto consejo: recuerde, hermano, lo efímero que es la vida. Todo aquí termina. Nada aquí nos va a saciar de verdad. Necesitamos cultivar una perspectiva eterna. Algún día el Señor nos va a recompensar y nos va a dar una vida con Él que nos va a llenar de plenitud como nunca jamás podamos imaginarla. Eso ayudó a los grandes hombres de Dios a dejarlo todo para servirle a Dios. En Hebreos 10:34 dice: porque tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo el despojo de sus bienes. Lo aceptaron con gozo, el despojo de sus bienes. ¿Pero por qué? Sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión. Si ponemos nuestros ojos allá, esto que está acá pierde tanto valor. Quinto consejo: agradezca por las cosas que ya usted tiene. El descontento siempre está queriendo algo más y deja de agradecer por lo que ya tiene. Alguna vez anheló tener esto, Dios se lo dio, pero estaba tan enfocado en lo que necesita, en lo que falta, que ni siquiera agradeció por lo que recibió. Y fortalezca su fe en momentos débiles con versículos bíblicos puntuales que lo ayuden. Ese es mi último consejo. O penúltimo. Es decir, hermanos, memorice esos textos bíblicos que tienen que ver con esa cosa que a cada rato, porque cada uno de nosotros lucha con el contentamiento de forma diferente, o más bien con el descontento de forma diferente, algunos con cosas materiales. Por ejemplo, el que tiene poco muchas veces quizás está luchando con falta de contentamiento porque quiere más o entiende que le hace falta. Y el que tiene mucho, la gente quizás cree que no lucha con el contentamiento, pero sí, y lo hace porque quiere aún más.
Pero no solo esto, hay veces que hay personas que pueden estar luchando con el descontento quizás porque están enfermos o porque están en una situación X, cualquiera. O sea, que cada quien aquí lucha de forma diferente. Pero busque esos textos bíblicos que en ese momento hagan poner sus ojos en Cristo y su esperanza y su fe en Él. Y memorícelos, y en esos momentos que usted esté luchando con eso, tráigalo y recuérdelo. A mí en particular me ayuda mucho 1 de Pedro 5, 6, 7. Que dejemos nuestra ansiedad. ¿Pero cómo? Echen todas sus ansiedades en sus manos. Voy a leerlo porque es mucho más elegante. 1 de Pedro 5, versículos 6 y 7, dice así: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Yo voy mucho a ese texto, por eso lo encontré rápido. Voy mucho a ese texto porque cada vez que estoy inquieto, que me estoy afanando por el mañana, porque qué va a pasar con esto, recordar eso. Estoy siendo orgulloso, tengo que humillarme bajo su poderosa mano que está en control y recordar que Él tiene cuidado de mí. Usted encontré el suyo, pero recuerde esos textos, cítelo en estos momentos. Y por último, desahóguese en reverencia. Usted tiene falta de contentamiento, no quiera venir delante de Dios como que no pasa nada. Reconózcalo, sea sincero, honesto. Señor, no estoy contento, tú no me estás bastando y eso no está bien, eso está mal. Pero ayúdame, perdóname y abre mis ojos, déjame ver la maravilla de tu ley, déjame ver tu grandeza, déjame ver tu majestad. Permíteme entender que tú eres más valioso que todo lo que este mundo puede ofrecer y que se me vaya esta falta de contento. Sea sincero con Él. Cuando no lo somos y vamos donde Él como que Señor, tú eres todo y yo te daré lo mejor, sabiendo nosotros que estamos lidiando con esto, lo único que hacemos es agregar al descontento hipocresía. Pero si vamos y nos desahogamos con Él, sacrificamos el descontento en su presencia y le pedimos ayuda al único que nos puede ayudar en esos momentos. Ahora, si usted que está aquí, hermanos o amigo, que nos visita y no conoce a Cristo, ya ha estado escuchando este sermón pensando, yo quisiera poder experimentar estas cosas. Permítame decirle que si bien es cierto, los cristianos tenemos que luchar con esto, el problema no es el Señor, el problema somos nosotros que constantemente se nos olvida dónde están las fuentes de gozo y nos dejamos distraer. Pero si tú quieres experimentar ese gozo pleno, te tocan las mismas aplicaciones que a nosotros. Y la más importante, tú necesitas conocer a Cristo como el tesoro suficiente que puede llenar tu alma. No busque felicidad en lo que este mundo puede ofrecer, porque allí nunca te vas a llenar. Hay un vacío en nuestras almas que es infinitamente grande. Y por eso solo un ser infinitamente glorioso puede llenarlo. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Tú puedes disfrutar cuantas cosas el mundo ofrezca y vivir distrayéndote de una cosa u otra. Pero hay un vacío en ti que nunca va a ser llenado a menos que Cristo llegue a tu alma. Termino con esta frase de C.S. Lewis en su libro, que es básicamente un sermón. La primera parte es un sermón, El peso de la gloria. Hay una frase que me marcó que dice: no son las cosas en sí, tan solo es el aroma de una flor que no hemos tocado, melodías de una canción que no hemos escuchado, noticias de un país que no hemos visitado. Y lo que quiere decir con esto es, todas las cosas buenas que nosotros podamos disfrutar en la vida, ellas en sí no nos van a llenar. Ellas son como el aroma de una flor, que rico huele, pero no la puedo tocar, no puedo llegar a ella. Son como las melodías de una canción, pero que yo no puedo escucharla, está de lejos, apenas oigo las notas. O como noticias de un país que me hablan gloriosamente de él, pero yo no he podido verlo por mí mismo. El gozo aquí en la tierra, todos los disfrutes de aquí en la tierra apenas son ese saborcito inicial que está hecho para llevarnos a Cristo.
Y mientras no lleguemos a Él, es como que nos quedamos en el aire. Como cuando en Semana Santa nos huele la habichuela con dulce, pero no la estamos comiendo. Se queda uno esperando completar el sabor. Solo Cristo puede llenar tu alma.